Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Buen día, amigos, les habla Enrique Viana. Por unos minutos vamos a estar tratando de sustituir algo bastante complejo, sustituir a Gustavo Salle. Gustavo está con algún retraso, con algún problema personal que lo ha obligado a llegar un poquitito más tarde, pero nos había pedido que viniéramos y bueno, vamos a tratar de arrancar comentando temas que hacen a la realidad cruda de nuestros días. La idea central es hablar de inseguridad, hablar de corrupción y hablar del sistema judicial. Sobre la base de que estos tres asuntos están íntimamente vinculados, que hay una suerte de asociación de ideas posibles cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de corrupción y de sistema judicial. Quizás el primer cachetazo a dar es que, por lo general, los sistemas judiciales del mundo no son capaces de evitar la inseguridad y de evitar la corrupción por sí mismos. Por eso la modificación de un sistema judicial, el cambio de modelo de un sistema judicial, no garantiza, ni mucho menos, una mejora en la seguridad pública y una mejora contra el combate de la corrupción. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es falso, que es mentiroso aquello que se plantea cuando se dice que el sistema judicial que tenemos en el Uruguay, que se pretende cambiar, en especial a partir del año próximo, es obsoleto y que por eso mismo es necesario cambiarlo y que eso va a determinar una disminución de la inseguridad y una mejora en la lucha contra la corrupción. Ese tipo de circunstancias no son así. Tenemos probados elementos que demuestran que eso no es así. Voy a mencionar algunos de esos elementos, a enunciar algunos de esos elementos, cosa de que podamos luego ir desarrollándolo. Hay quienes dicen que la modificación del sistema judicial va a traer, entre otras cosas, la especialización de la justicia. Ya nosotros vivimos ejemplos de justicia especializada, de una justicia especializada en crimen organizado, tendiendo a llevar una moda impuesta desde afuera de que tienen que haber jueces que se ocupen de los crímenes que se producen en la calle, los street crimes, y quienes se preocupen de los llamados crímenes del delito organizado, los crímenes de cuello blanco, los crímenes de corrupción, de grandes estafas financieras o similares, los financial crimes. Esa es una de las soluciones que se aporta y que ya en el Uruguay está funcionando desde el momento en que se creó un sistema de fiscalías y juzgados especializados en materia de crimen organizado. Veremos cómo esto no ha servido y no es una solución correcta, incluso que vulnera principios constitucionales. Otra de las soluciones que se aportan desde esa idea de modificar el sistema judicial para combatir la inseguridad y para combatir la corrupción es la definitiva eliminación de la independencia técnica individual de los fiscales. Veremos cómo esto tampoco es una solución y por el contrario se convierte en un elemento que favorece lo que dice o lo que pretende combatir. Otra de las ideas que se viene manejando y que se pondría en vigencia a principios del año que viene y que en algunos aspectos ya está funcionando en el país de facto mucho antes que se haya producido la transformación legal, es la existencia de un proceso acusatorio. Otro elemento también introducido en algún texto legal y que hoy pretende extenderse es la de los pactos en materia de justicia penal. Otro elemento adicional es la posibilidad de otorgarle a la administración, al gobierno de turno, la discrecionalidad de marcar las políticas criminales.
Y un elemento que quizás juegue también en todo este orden de ideas es absorber, usurpar funciones propias del Poder Judicial. Justicia especializada, el primer elemento que mencionábamos, traído como una tabla de salvación a los efectos del combate ante la corrupción y el combate a la inseguridad, lo único que nos ha llevado es a la violación del principio de igualdad ante la ley. Yo vengo sosteniendo que no me gustan que existan jueces que solo resuelvan los problemas de las rapiñas y los hurtos que se producen, vamos a poner un barrio de Montevideo, en la Ciudad Vieja, y que exista otro juez que en teoría se encargue de resolver los crímenes financieros y los crímenes que también pueden estarse lucubrando en las oficinas de la Ciudad Vieja. Yo creo que tiene que ser el mismo juez el que juzgue todos los crímenes, porque eso en primer lugar hace a la igualdad ante la ley. En segundo lugar es un sano baño de realidad que realiza todo juez. Todo juez va a tener que medir su vara en función de los hechos que está juzgando, y es bueno que juzgue al mismo tiempo los hechos que se desarrollan en la inseguridad vinculada fuertemente a la fractura social, a la marginalidad, y también que juzgue los hechos vinculados al mal proceder de gobernantes y de personas con poder. Es bueno que sea el mismo juez que juzgue ambos tipos de conductas. Le hace mucho bien al juez que tenga que juzgar ambas conductas, porque todas conforman una realidad y unas influyen sobre otras. La abolición de la independencia de los fiscales va contra el principio de libertad. ¿Por qué va contra el principio de libertad? Porque cuando se tienen fiscales dependientes, lo que se quiere es dominar las decisiones judiciales. Y cuando se quieren dominar las decisiones judiciales de un poder exógeno, ajeno al poder judicial, obviamente se quieren cercenar las libertades individuales en forma arbitraria. Y eso hace el principio de libertad de los ciudadanos, pero también hace el principio de libertad en las decisiones de los jueces y de los fiscales. La fórmula no será perfecta, pero el constituyente optó por la fórmula de darle libertad a fiscales y jueces para que resuelvan los problemas donde está en juego la libertad, y no optó por la fórmula de establecer un poder único, un poder absoluto que decida quién va preso y quién no va preso. El proceso acusatorio, como se quiere establecer, principalmente lo que pretende es alejar a los jueces del poder de la instrucción criminal, del poder de la investigación de los crímenes. Y eso ya genera un grave problema. Le damos la posibilidad de investigar a los crímenes exclusivamente, en forma monopólica, a aquel poder que justamente está siendo cuestionado o que puede llegar eventualmente a ser botín de la corrupción. Entonces mal podemos esperar que ese poder se investigue a sí mismo y entramos en un fenómeno de juez y parte. Craso error está cometiendo el Uruguay cuando le está quitando el poder de instrucción a los jueces, cosa que ya viene funcionando, y acaba de llegar Gustavo Salle, y vamos a hacer referencia de cómo en el Uruguay esto ya viene funcionando desde hace bastante tiempo. Otro elemento de los que se dicen que beneficiaría la persecución, en especial de los delitos, los mal llamados delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción, son los pactos en materia de justicia penal. Aquí lo que se establecen son mecanismos extorsivos, mecanismos inmorales y mecanismos que también violan el principio de igualdad ante la ley, porque quien tiene algo para negociar, sea dinero, sea delación, sea aunque sea solo su confesión, podrá en su caso estar en condiciones de tener un menor rigor punitivo en su contra si es que ha cometido delito. Pero el que no tiene ninguna de esas tres cosas, el que no tiene dinero, el que no tiene a quien delatar, o el que no puede confesar porque es inocente, se encuentra en una situación de debilidad absoluta frente a ese poder extorsivo que le está diciendo: si tú confiesas, si tú delatas, si tú me entregas el dinero bien o mal habido, yo te garantizo una prisión domiciliaria, o de lo contrario te garantizo un proceso eterno más demorado, y tú tendrás que esperar ese proceso eterno y más demorado en Concar o en algún centro penitenciario de esas características. Estos son pues elementos que se introducen o que se pretenden introducir en este nuevo sistema, en estas modificaciones del sistema judicial, como mecanismos
justificados para la persecución del delito de las calles y para la persecución de los delitos de cuello blanco. Ninguna modificación del sistema judicial garantiza una solución para esos elementos que tanto nos afligen. Es más, yo soy convencido de que muchas de las modificaciones que se están planteando van a favorecer el aumento de la criminalidad y van a favorecer el aumento de la corrupción, que en muchos casos eso no se trata de una paradoja, sino que se trata de un plan premeditado. Gustavo, estábamos tratando de hacer alguna introducción sobre los temas de inseguridad y corrupción y sobre las propuestas de modificación del sistema judicial que hoy parecen estar al orden del día. Buen día, gracias Enrique, gracias incluso por la presentación, que teníamos una cuestión personal y por eso no llegábamos. Por supuesto que la gente está muy conmocionada por el tema de la criminalidad y sin lugar a duda hoy la criminalidad que golpea a la opinión pública global es la criminalidad de cuello blanco. No podemos evitar de mencionar esta filtración controlada que se realiza a través de la investigación periodística, pero también de alguna manera avalada o sustentada por el gobierno alemán, que se ha llamado Papeles de Panamá. ¿Por qué hablamos de una filtración controlada? Nosotros tenemos que ser coherentes, congruentes en nuestro discurso y sobre todo en el análisis de la realidad. Este no es un problema retórico, este es un tema de análisis de la realidad fáctica. La realidad fáctica nos indica, pese a todo el esfuerzo que existe por disimular y falsear esta realidad, es que hay un gobierno mundial, privado, financiero, de una élite muy reducida que tiene el dominio de diferentes herramientas, como por ejemplo las herramientas políticas, las herramientas comunicacionales, las herramientas académicas e incluso el poder bélico, es decir, las fuerzas armadas de los países más importantes, sobre todo los países importantes de el imperio anglosajón sionista masónico, es decir, las fuerzas de la OTAN. No porque del otro lado no exista complicidad con ese gobierno mundial. Pero voy a lo siguiente: si nosotros partimos de la base de la existencia de esa superestructura, de ninguna manera podemos pensar que a esa superestructura se le escape, como algo totalmente ajeno a sus controles, nada menos que una filtración de 11.5 millones de documentos de un estudio jurídico, contable, notarial, financiero panameño, cuyos titulares inclusive están vinculados al gobierno de Panamá, un gobierno absolutamente satélite de los Estados Unidos. Y cuando digo los Estados Unidos me estoy refiriendo a ese gobierno mundial que tiene en Estados Unidos el principal gendarme. Entonces, esto es una filtración controlada. Aquí los magnates que constituyen esa élite y que se agrupan institucionalmente en distintas sociedades que aquí se han mencionado, como el grupo Bilderberg, por ejemplo, han tenido interés en que se sepa que determinado sector importante, acaudalado, utiliza los paraísos fiscales para distintas actividades ilegales. En esto quiero ir por partes. ¿Por qué? Porque el primer argumento que van a utilizar todos los abogados, economistas, escribanos, asesores que están vinculados
a la evasión fiscal y al lavado de dinero es decir que el tener una sociedad offshore, una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal, no es delito. Y efectivamente, quienes hacen las leyes las hacen para defender sus intereses. Y si el sistema capitalista es ontológicamente criminal, como ahora queda de manifiesto, genera las herramientas que en principio, formalmente, en apariencia, no son delictivas. Ahora bien, después que usted tiene la herramienta generada, viene la importancia de estudiar cómo se utiliza esa herramienta. Y esa herramienta, en un 99% de los casos, y me estoy refiriendo a las sociedades offshore, las sociedades con domicilio en los paraísos fiscales, es para llevar adelante actividades delictivas, actividades criminales, fundamentalmente evasión fiscal y lavado de dinero. Que formalmente los estudios que se dedican a ese tema digan nosotros no cometemos delito, es real. Hacer una sociedad offshore no es delito. Ahora, decir que ignoran que esa herramienta es en un porcentaje altísimo para cometer delito es insultar nuestro intelecto. No es una ingenuidad, es insultar nuestro intelecto. En segundo lugar, amigos, quien hace una sociedad de esta naturaleza, y sobre todo cuando nos referimos a individuos que acceden a grandes fortunas, sobre todo por su posición de poder económico y de poder político, es naturalmente para ocultar, y en el ocultamiento viene o bien la evasión o bien el lavado de dinero. Qué casualidad que en papeles de Panamá no surgen los nombres de los mega ricos dueños, protagonistas de ese gobierno financiero privado internacional. Esta es una operación de la élite, y es una operación de la élite que busca, a mi juicio, naturalmente, realizar, si se quiere, una tarea, primero, de un blanqueo aparente. En segundo lugar, marcar la cancha en el sentido de que no todos pueden acceder a este sistema. Tal vez el exceso en la utilización de estos mecanismos criminales haya sido factor de preocupación para la élite. Y por otra parte, amigos, mal que bien, este tipo de evasión, cuando se entra a generalizar entre individuos que no forman parte de ese gobierno mundial, de esa élite, ocasionan un daño económico muy importante a los países. Y hay un factor entonces de acumulación. Y el factor de acumulación es el daño que le hace el gobierno mundial financiero privado, sumado a toda esta alta burguesía, pero que no conforma, que no forma parte de esa élite del gobierno mundial. Entonces es una especie de parate, es una especie de decir, hay determinados mecanismos de los cuales se está abusando, está generando un daño importante a la economía que, sumado al nuestro, nos hace correr peligro. Y por lo tanto vamos a poner un parate. Es sintomático de esta estrategia, amigos, el hecho, vuelvo a repetir, de que los grandes nombres del poder real, del cibergobierno privado financiero mundial, no estén mencionados. Yo te agregaría, Gustavo, que hoy sale una noticia en el diario La Nación que explica bastante los procedimientos estos,
y vincula esa filtración al gobierno alemán, pero también la vincula a una movida muy importante de los organismos recaudadores en Estados Unidos, que han iniciado unos anuncios ya hace unos cuantos días de apriete en materia de recaudación de tributos. Y el diario, ya digo, el diario de la Nación, vincula fuertemente todos estos hechos en un pensamiento muy similar al que tú estás exponiendo. Correcto, y Enrique, partamos de la base siguiente. El Departamento de Estado, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y cuando digo los servicios de inteligencia de Estados Unidos me estoy refiriendo ni siquiera a esa obligación de informar que tienen al gobierno, sino más bien a sus verdaderos patrones. En esta noticia de La Nación se menciona la DEA. Se menciona la DEA, bueno, uno de los principales de la DEA, en ese mismo orden de idea que vas tú. Correcto. En definitiva, amigos, no estamos muy alejados de la realidad si decimos que esta es una maniobra de las sociedades secretas actuando con los servicios de inteligencia. No estamos nada errados. Tendrán que pasar 30 años para que se desclasifique la información y se confirme esto que nosotros estamos elucubrando en este momento, que es en base a información objetiva y que tiene una cuota de especulación, conjeturación, sin lugar a ninguna duda. Pero en el marco del manejo de elementos objetivos, reales. Y eso es lo que nos permite realizar esta especulación con cierto grado de razonabilidad y certeza. Yo creo que, por ejemplo, el caso FIFA, ¿no?, es un anticipo de conductas similares, ¿no?, que dio buen resultado, entre comillas, exitosas, ¿no?, de persecuciones que se enancan, digamos, en eliminar determinadas competencias, por llamarlo de alguna manera. Correctísimo. Además, Enrique, yo quería mencionar el caso FIFA porque el caso FIFA tiene exactamente el mismo origen que eventualmente nosotros estamos asignando a papeles de Panamá. Estamos hablando de Panamá, estamos hablando del satélite, estamos hablando de la colonia, estamos hablando ya no del patio trasero, del baño trasero de Estados Unidos. Bien, y con FIFA y con el fútbol pasó exactamente lo mismo. Todo el planeta Tierra sabía que la FIFA era una cueva de ladrones, corruptos y coimeros. Pero no había nadie que negara esa situación. Es como que alguien niegue que el Banco Internacional de Pago, que está exactamente en Suiza por esa legislación, ¿verdad?, a la que no se le opone solamente cuando es el gendarme imperial el que inicia la acción, es otra cueva de banqueros, usureros, ladrones, extorsionistas. Eso lo sabe absolutamente todo el planeta Tierra. Que se quiera disimular y que los grandes medios de comunicación, de los cuales esos banqueros son dueños, lo disimulen, estamos de acuerdo. Pero el caso FIFA saltó cuando el gendarme quiso. Y quiero decirles algo. En este país, la corrupción del fútbol fue denunciada por el doctor Salle un año antes, cuando el boicot de Mujica a Bauzá para sacarlo, para beneficiar a Paco, que ya se le había beneficiado con la privatización de la DGI, que el fiscal me había dicho que bajara la realidad, porque Paco es intocable, ¿verdad? Entonces, ahí tienen tangiblemente cómo se dan las cosas. Cuando fue el imperio el que mandó, ordenó, por intermedio de su fiscal general, carne y uña con la embajada de los Estados Unidos para traer el proceso yanqui a nuestro país, ahí se investigó y ahí se produjeron procesamientos. Cuando denunció un cualquiera, un inexistente como el doctor Salle, cero bola, hablando bien claro. Ahora, cuando fue el imperio que dijo, tienen que investigar, tienen que procesar, tienen que usar los pactos inmorales, ilegales, ahí nuestra justicia y nuestro Ministerio Público dijeron amén. Ahora nos vamos a la pausa. Porque cuando traje mi china para rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento.
sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas... Bien, amigos, no es ninguna novedad que el fútbol cumple una doble y muy importante función en el sistema capitalista. Por un lado es la distracción, ¿verdad? Generar allí contradicciones para que la masa esté pendiente de esas contradicciones. Es decir, cumple una labor distractiva de primer orden. Bueno, aquel viejo dicho de pan y circo. El circo romano se cambió, evolucionó hacia el fútbol. Eso por un lado. Muy importante esa función. Muy importante porque es una función que quita al individuo de el seguimiento, la información, la cognición de la realidad existencial que condiciona su vida. No un partido de fútbol, no si el Real le ganó al Barça, que además está en otro continente, pero que sin embargo, a través de las políticas de control mental, han logrado que hasta en el rincón más alejado del planeta se esté pendiente de un partido de esa naturaleza. Y después le permite al fútbol ser ámbito, ¿verdad?, para el manejo criminal de el dinero que proviene de las actividades criminales de los empresarios que compran a los equipos. Hoy el Confidencial da cuenta de cómo hay no solamente futbolistas, sino instituciones, equipos que utilizan los paraísos fiscales para pagar y hacer las contrataciones del caso. Es decir, el fútbol vehiculizando el dinero de la droga, ¿verdad?, el dinero de las armas, el dinero de todo el pus capitalista. La inmundicia del fútbol presente allí. Repito y me hago cargo, la inmundicia del fútbol presente como polea de transmisión del dinero sucio del sistema capitalista ontológicamente criminal. La mugre del fútbol. Por eso hay muchos presidentes que van mucho a los partidos para dar manija a esta mugre. Y un día van a un evento, y el otro día van a otro evento, y el otro día van a otro evento, mientras le están matando a la población. Mientras la criminalidad marginal mata inocentes, y mientras la criminalidad gubernamental coimea, roba y después se va en la ruta hacia los paraísos fiscales, hay presidentes insensibles, cínicos, demagogos que van a los partidos de fútbol. Tuve que estar por razones de trabajo en Punta del Este y me acordaba de Panamá. Porque, o de Miami también. O de Miami, pero sobre todo de Panamá. No había un alma. Eran una cantidad de magníficas torres totalmente vacías. Porque Uruguay es un paraíso fiscal. Porque Uruguay sirve para lavar el dinero sucio que viene de Argentina. Nosotros los uruguayos no podemos hablar mucho de este tema. Nos tenemos que mirar, hacer la introspección. Nuestro gobierno tiene que hacer la introspección. Porque cuidado, todos sabemos que en Uruguay se lava el dinero que viene de Argentina y de algún otro lado, pero fundamentalmente de Argentina. Y que con estos gobiernos progresistas se ayudó mucho al saqueo de los Kirchner. Entonces, cuidado, los uruguayos no nos podemos poner manto de púrpura y gorro papal. Que dicho sea de paso, ponerse eso es muy problemático, ¿no? Porque ahí tenemos que empezar a hablar de los abusos sexuales. Pero bueno, ese es otro tema, vamos a no mezclar. Y tenemos que hablar también, obviamente, del Banco Ambrosiano, de las logias Pedú, de todo lo que está metido en la religión. Muy bien, pero las cosas por su nombre, Punta del Este es un precioso lavadero de guita criminal que viene de Argentina. Dicho sea de paso,
El argumento de que soy presidente de una sociedad con domicilio en Panamá, pero que no tengo acciones, como salió todo el entorno de Macri, ustedes comprenderán que con el análisis que acabamos de hacer de lo que es un paraíso fiscal y para lo que sirve un paraíso fiscal, de ninguna manera atempera o aplaca la vergüenza, la sospecha que genera la actitud de Macri, ¿no? Eso ni que hablar, que salieron a querer lavarle la cara a la situación. No, era director de una empresa que estaba en un paraíso fiscal. En el 99% de los casos se utiliza para crímenes, que quede bien claro. Eso es lo que tenía que decir con respecto a los papeles de Panamá que recién empezaron. Pero yo creo que es obligación del juzgado de crimen organizado, cosa que va a costar mucho, que analice los papeles de Panamá. Porque es claro, acá hay una ruta A, los argentinos tienen la ruta K de Kirchner, nosotros tenemos la ruta A del saqueo de ANCAP, y cuando suele suceder un hecho de esta naturaleza, y siendo los paraísos fiscales la herramienta más utilizada de los ladrones, yo quiero que en la investigación de ANCAP, que es investigación de ladrones, bueno, se pida o que la justicia acceda a los papeles de Panamá, porque por ahí cae algún nombre, cae alguna sociedad de algún testaferro, y le vamos encontrando la pista en dónde está el dinero saqueado a los uruguayos en el affair de ANCAP. Vamos a ver si tenemos suerte en ese sentido. Lo dificultamos. Pero a todo esto, amigos, hay un tema de sustancial importancia, y que es el siguiente. El imperio quiere estandarizar la forma de proceder en materia penal. Cuando los incautos, o cuando los sinvergüenzas, o cuando los imbéciles hablan de mayores garantías del proceso, cuando hablan de la imparcialidad del fiscal, están buscando que se trague la pastilla, como se dice por los relatores, a todo el pueblo. No es más garantía, no es mejor justicia, no es luchar contra la criminalidad. Es traer el sistema americano clasista, el que se evidencia en este tipo de hechos, por el cual los que tienen dinero o padrinos son juzgados de una manera y el muerto de hambre es juzgado de otro. Yo no sé si estoy pecando por demasiado drástico, No, Enrique. Yo venía hablando primero de lo inconveniente, vamos a ponerlo en estos términos, que supone que existan dos tipos de jueces, uno que juzgan un tipo de conducta, los hurtos y rapiñas, y otro que juzguen los delitos del poder, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ser el mismo juez que juzgue ambos hechos, porque eso lo va a mostrar que tiene que ser duro o tiene que ser blando, pero tiene que ser actuar del mismo modo cuando actúa frente a unos hechos y cuando actúa frente a otros hechos. Cosa que no pasa en la actualidad. Cosa que no pasa en la actualidad por esa clasificación, por esa separación, esas jaulas de cristal separadas que se han... y por las leyes especiales. Por las leyes especiales. Sí, por supuesto. Yo creo que ahora vamos a ir a un sistema, a su vez, como tú bien decías, más selectivo y más clasista. Por ese mecanismo que hacíamos mención de los pactos, de la posibilidad de los pactos de delación, sumado a un proceso acusatorio que le da un poder monopólico a una entidad del Estado para decidir quién va preso y quién no va preso, qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado, sumado a que dentro de esa entidad monopólica que ejerce ese accionamiento no hay independencia individual de cada uno de sus agentes, como pueden ser los fiscales. Esos tres elementos, el elemento de poder pactar, el elemento de que quien pueda pactar sea uno solo, y el elemento de que no exista libertad dentro de ese mecanismo,
conllevan a la manipulación de las decisiones judiciales. Hoy alejamos la investigación del Poder Judicial. Y muchos dicen que eso está bien, que eso está bárbaro, que ese es el ideal, que eso es más garantista, como decís tú, porque si no el juez se contamina en las decisiones, la decisión de la investigación luego está contaminado para la decisión de la sentencia final, cosa que se podía haber sustituido y en forma, sin casi costos en el Uruguay, dividiendo el juez de instrucción del juez de plenario, y no hubiéramos hecho tanta laraca y hubiéramos obtenido exactamente el mismo resultado. Como existió en su momento. Como existió en su momento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que acá el botín es que sea el propio poder, que es botín de la corrupción, claro. el que administre qué es corrupción y qué es no corrupción. Exactamente, y quién va preso y quién no va preso, y qué investigo y qué no investigo. Exacto. Pero ese es el botín, bien definido. Eso es lo que tienen que tanto entender tanto es así, Gustavo, que todo esto que se nos vendió del nuevo proceso penal sobre la base del juicio oral y público, ya en los hechos hay un proyecto presentado que está a consideración del Parlamento, donde lo de esa linda banderita que se nos mostraba del juicio oral y público queda sin efecto. Exacto. Pero lo otro, quitarle a los jueces el poder de investigación y dárselo a los fiscales, eso sí. A los fiscales, ni siquiera a los fiscales. No, ni siquiera a los fiscales, a un sistema de fiscal general. Un sistema de fiscal general. Y de fiscal se le da toda la investigación a un individuo, a un J. Edgar Hoover, que es el que maneja a voluntad, pero ya no el Ministerio Público, lo que tienen que entender, y es lo que están mintiendo los académicos que salen a defender el nuevo código yanqui. Ahora los yanquis tienen mucho dinero y compran, y el académico es un tipo muy proclive a venderse. Es proclive a vender. El académico se vende, y se vende a veces muy barato. Si se habrán agregado consultas de estudios jurídicos, por el tema aquel, ¿se acuerdan de que lo vuelvo a mencionar, de Paco Casal, de la privatización, que Buller y Regules, a través del doctor Albacete, fue el que dijo si debía o no debía? Y ahí llegaron consultas de una cantidad de estudios blancos, y de otros también, pero muchos blancos, claro, porque la guita compra, ¿verdad? Entonces, el tema es que este código ya se ha impuesto por la vía fáctica. Bueno, a eso también iba. Ya está imperando ilegalmente. Y tú y yo somos de los únicos pocos que hemos reclamado por esa suerte de renuncia, de abdicación que han tenido los jueces al procesamiento de oficio. Que no es de ahora, vamos a ser sinceros, viene de fines de la década del 90, cuando los jueces, por sí y ante sí, sin que se modificara la ley, y por supuesto sin que se modificara la Constitución, decidieron que no iban a procesar más de oficio, y empezaron a desbalancear, a desequilibrar el sistema judicial. Empezaron a entregar poder a los fiscales. Bueno, por eso digo, hablo de abdicación. Ahí está. Además está abdicando no solo de un poder, sino de un deber. Los jueces tienen el deber de procesar de oficio, si es que el fiscal viene y les dice no hay delito, no voy a pedir el procesamiento, pero el juez sí entiende que lo hay, tienen el deber de procesar igualmente. Y si el fiscal les pide por un delito menos del que es en la realidad, y el juez está convencido que es un delito más, el juez tiene la obligación de procesar por ese delito más. Sin embargo, estas cosas, se ha ido renunciando a estas cosas, preparando el camino de la renuncia total. El camino, y que me perdone el doctor Charles, a quien le tengo aprecio, sé que tú también le tienes aprecio, cómo no. pero llevándonos al juez golfista, al juez que va a estar jugando al golf, atendiendo el celular y diciendo si libra o no una orden de allanamiento, pero no encargándose de la investigación de los crímenes, y mucho menos encargándose de procesar de oficio cuando un fiscal no le pide el procesamiento. Ya te digo, anecdóticamente, el otro día me encontré con Charles en Atlántida, estaba observando la puesta del sol y me dijo, vio que no estoy jugando al golf. Bueno, muy bien. Saludos entonces para él. Saludos para Luis, claro, pero lo que pasa que lo que significaba la metáfora es que los jueces pasan a tener menos protagonismo, menos trabajo, menos gravitación, nada menos que la administración de justicia. Pero es muy importante explicar esto porque ha habido un caso en estos últimos días que puede generar algún tipo de confusión. La ley 15.032, Código del Proceso Penal, que tu papá fallecido tuvo protagonismo, fue prácticamente el padre de esta ley, lo sobrevivió. Falleció tu papá. Correcto. Y la ley sigue vigente. La ley 15.032, Código del Proceso Penal. Muy bien. Esa ley está vigente, no ha sido modificada. En esa ley vigente, el juez tiene la potestad de procesar sin que el fiscal se lo pida. Voy más lejos.
el juez puede procesar aun cuando el fiscal le diga que archive las actuaciones. ¿Qué tiene que hacer el fiscal si el juez procesa igual sin que el fiscal haya pedido el procesamiento? Tiene que ir a lo que se llama el sobreseimiento. Es otra forma diferente de terminar, de concluir el proceso. Pero tiene una diferencia fundamental con el pedido de archivo. Yo, fiscal, en el pedido de archivo, solamente tengo que decir, de autos no emergen elementos de convicción suficientes que ameriten el comienzo del proceso penal de conocimiento. Esa es la vista típica de un archivo. Santas Pascuas, no tengo por qué explicar nada. Si en cambio el juez procesa y el fiscal no quiere que se procese a esa persona, ejemplo, si Percivale hubiera, si el doctor Díaz hubiera procesado a Gonzalo Fernández, aun cuando Percivale o la doctora Mónica Ferrero no lo hubieran pedido, el fiscal que estuviera entendiendo en el caso tenía que, en el momento procesal oportuno, fundamentar el motivo por el cual entiende que no se había cometido delito. Es una diferencia abismal. Incluso, Gustavo, al minuto siguiente, a la hora siguiente de que el fiscal se notifica del auto de procesamiento, tiene la potestad de pedir el sobreseimiento, pero lo tiene que hacer fundadamente. Claro. Exactamente. Lo tiene que hacer fundadamente. Es una diferencia sustancial, amigos, porque fundamentar contra los elementos de convicción suficiente, contra la prueba que articula el juez en el auto de procesamiento, porque el juez no procesa diciendo fulano de tal cometió tal delito. No, el juez hace un desarrollo de los hechos que permiten el proceso psíquico de inferencia por el cual se llega a una conclusión provisoria, mutable, alterable, de que esta persona, en principio, cometió tal delito. Eso fue incluso una modificación que se introdujo en el Código Penal vigente, que obligaba al juez a motivar el procesamiento, que antes no era así. Los jueces disponían el procesamiento prácticamente sin motivación. El Código de Proceso Penal vigente hasta el día de hoy obliga al juez a motivar. Por lo tanto, si el fiscal no está de acuerdo, tiene que ensayar al minuto siguiente el sobreseimiento, y también tiene que ser fundado, obviamente. En el caso que ha tomado Estado Público de la salidera del señor de 76 años que allí frente a la Hebraica Maccabi fue filmado cuando lo tiraban al piso, primero lo tiraban al piso y luego procedían a la sustracción y apoderamiento de la billetera, que está involucrado un menor que fue procesado con la tipificación en el proceso infraccional de rapiña, y no así a los mayores. Yo quiero aclarar lo siguiente. La juez interviniente en el caso no tiene por qué seguir lo que pida la fiscal que interviene en el caso. La fiscal puede pedir el delito que su leal saber y entender le indiquen. Supongamos que en este caso sea un hurto agravado. La jueza no tiene por qué tipificar hurto agravado. Puede perfectamente tipificar rapiña, porque el que dice el derecho es el juez. Punto número 1. Punto número 2. Puede procesar con prisión, porque la prisión es una medida cautelar. Y yo sé que todos los que están escuchando, y sobre todo los que están a favor de la modificación del código, están pensando en el principio de que el juez no puede sobrepasar el pedido de pena que hace el fiscal. Pero ahí está el tema. Lo que no puede hacer el juez es condenar a una pena superior a la pedida por el fiscal. En el momento de la acusación. En el momento de la acusación fiscal, que no es el momento del pedido de procesamiento. Y entonces en la sentencia el juez perfectamente puede decir: este delito, desde mi juicio, desde mi punto de vista, es rapiña. Este delito, por ser rapiña, mejor dicho, este delito que es rapiña desde mi punto de vista, como el fiscal me pide
por un delito menor una pena menor a la de la rapiña, ahí sí estoy obligado, no obstante mi convencimiento de que es rapiña, a penarlo con la pena que me pide el fiscal. No puede el juez ultrapasar. Todo lo anterior a la acusación y a la sentencia en estos términos que acabamos de decir es perfectamente viable, perfectamente viable. Vale decir, el juez puede perfectamente, con la ley 15.032, tipificar el delito, imponer medidas cautelares, y cuando llegue el momento de la acusación, el fiscal puede pedir el delito que crea conveniente, de acuerdo a su saber y entender. El juez, de acuerdo a su saber y entender y a las pruebas del expediente, tipifica el delito que considera el caso, y la pena máxima que puede poner el juez, imponer el juez, es la que le pidió el fiscal. Creo que hemos sido claros. Nada de esto se lo va a decir, nada de esto va a afirmar los abogados que quieren el código yanqui. Sí, además, esos abogados que quieren el código yanqui, como tú decís, parten de una mentira que se viene dando incluso en clases de la facultad. El proceso nuestro constitucional, el proceso penal constitucional, el que está establecido, las líneas madres del proceso penal, el proceso nuestro es inquisitivo acusatorio. Es decir, tiene una fase inicial inquisitiva, que tú bien la mencionaste, que tiene como eje central el procesamiento de una persona, en la cual el juez es el dueño de la instrucción y es quien tiene la obligación de tomar la decisión por el procesamiento o no de una persona que está privada de la libertad. Artículos 15 y 16 de la Constitución, artículos 113 y 114 de la Constitución de 1830. Luego viene la otra etapa, que tú bien dijiste, que es la acusación, artículo 22. Hubo profesores en la facultad, los doctores Torello y Maraboto, que nos quisieron convencer que el artículo 22 decía que el proceso uruguayo era acusatorio. No, el proceso uruguayo es mixto, es inquisitivo acusatorio. Lo es desde 1830. Si se quiere cambiar y pasar a otra cosa, además de cambiar la ley, como tú bien decís, la ley de 15.032. Ahí está, 15.032, es necesario modificar la Constitución. Lo que pasa es que se quiere driblear la modificación de la Constitución. Como siempre. Mal lo digo, yo lo he venido proponiendo en estos días como un juego de ideas a través de alguna de las redes sociales para tratar de hacer reflexionar a mucha gente. Ante los temas de inseguridad en los que estamos, es probable que haya que hacer un apriete y haya que modificar algunas normas constitucionales, pero hay que reflexionar primero si es conveniente o no modificar normas constitucionales, porque por algo la Constitución prohibió los allanamientos nocturnos. Y no es como alguien me ha dicho, no, pero lo que pasa es que la criminalidad ha cambiado y ahora está la droga. No, desde el Código de Hammurabi a nuestros días, la criminalidad, si uno lee alguna de las reflexiones del Código de Hammurabi, que ya preveía los delitos de corrupción, para que la gente se coloque, un código escrito en piedra, ¿no? O sea que la corrupción tiene mucho tiempo en la historia del hombre, mucho antes que vinieran las leyes a combatirlo. Pero quiero concentrarme en esto. Otro de los ejemplos que se viene hablando del tema de los allanamientos nocturnos, ¿no? La posibilidad, por ley no se puede. Una ley que habilitara los allanamientos nocturnos, interpretación de la norma constitucional, es una norma que viola una prohibición absoluta de la Constitución. Ahora, salvo exactamente esto. Lo que tú vas a decir, hay mecanismos sí previstos en la Constitución, mecanismos de excepción, que en otros países se llaman estado de sitio, por ejemplo, que en el Uruguay se llaman medidas prontas de seguridad. Y que son mecanismos que permiten la suspensión por un tiempo, porque se habla de medidas prontas de seguridad, o sea, que tienen que ser acotadas en un tiempo donde el legislador, el Parlamento, tiene un control sobre esa medida y puede levantarlas si no está de acuerdo. Pero son los únicos dos mecanismos donde se puede aplicar ese tipo de medidas. Yo incluso razonaba, a veces uno razona por el absurdo, porque yo no creo que en el Uruguay se vaya a dar esto, aunque quizás alguno podría decir, bueno, quizás en un estado de conmoción interna como el que estamos viviendo haya que estarlo. Yo razonaba esto, que más que los allanamientos nocturnos, que pueden ser una medida muy selectiva, porque pueden ser yo allano este domicilio pero aquel otro no, quizás la solución, una de las soluciones es un toque de queda, que también es una medida de excepción, que también entra en esos conceptos de medidas de excepción que prevén todas las constituciones del mundo. Porque esa sí sería mucho más igualitaria, si tú quieres, más allá de que todo este tipo de medidas son un riesgo. ¿Un riesgo para qué? Para la arbitrariedad, para el despotismo. Sin duda que lo son. Pero, ojo,
frente a la encrucijada en la que nos encontramos hoy, de una conmoción interna, donde el bien superior queremos seguir creyendo que es la vida del ciudadano, como tú bien has dicho reiteradas veces, la señora que tiene que tomarse el ómnibus a las 4 de la mañana porque tiene que entrar a trabajar a las 5 o a las 6 de la mañana. Bueno, cuando ese bien está en juego, tenemos que pensar, reflexionar si no hay que cambiar algunos institutos. Ahora, por los mecanismos correctos, no por las interpretaciones o por políticas criminales arbitrarias y a discreción del gobernante de turno. Sí, correcto. Claro, hay todo un tema, naturalmente, que este gobierno prefiere recrear, permitir el terrorismo de Estado por omisión. Amigos, no nos da el tiempo, nos quedan 2 minutos tan solo, pero 3 minutos nos quedan. Yo lo voy a aprovechar para hacer la siguiente aseveración, y obviamente sujeto a polémica por parte de quien quiera polemizar sobre este tema. El gobierno del fraude amplio lleva adelante una política de Estado que yo la denomino de terrorismo de Estado por omisión. ¿Por qué es terrorismo de Estado por omisión? Bien, primero porque el Estado, en forma absolutamente intencional, deja de cumplir los mandatos constitucionales de salvaguardar la vida, la seguridad, la propiedad de sus ciudadanos. Es decir, renuncia al cumplimiento de cometidos esenciales. De esa manera, deja a la población merced a una criminalidad organizada, porque sabemos que las maras, las asociaciones de narcotraficantes están imperando en todos los ámbitos, pero fundamentalmente se han adueñado de áreas geográficas de la capital y del interior del país. Y están sometiendo a la población al terror, al sistema de la venganza, para quien se anima a denunciar, al sistema del sicariato, todo denunciado por el propio ministro del Interior. Miren que yo no estoy diciendo nada que no diga el gobierno, ¿verdad? Es decir, el gobierno manifiesta que no puede con la criminalidad, porque obviamente no toma las medidas constitucionales y legales que podría tomar, manifiesta que hay zonas liberadas, manifiesta que hay que el narcotráfico se ha incrustado en la vida social y económica del país, y yo también digo en la política, y entonces ante esa pasividad, ante esa omisión, recrea el clima de terror que vive el ciudadano. Todo el mundo aterrorizado. Entonces eso es terrorismo de Estado por omisión. Y el terrorismo de Estado por omisión tiene las mismas consecuencias que tiene el terrorismo de Estado por comisión, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Este es un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de todos los ciudadanos al ejercer el terrorismo por omisión. Esa es la imputación que hace hoy el doctor Salle y que no tiene ningún problema de polemizar. Y que la oposición cómplice, que la falsa oposición que responde a los mismos amos, no lo dice y por el contrario le está haciendo el caldo gordo al gobierno, porque esa es su función. Blancos, colorados, independientes, ustedes están para la complicidad con el fraude amplio. Ustedes también son cómplices del terrorismo de Estado por omisión. Nos encontramos el miércoles. Gracias, Enrique. Gracias, doctor. Aunque esas verdades muestren bicheras, donde nadie escriba que hubiese que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita es lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino